Yo quería mencionar también que a veces nosotros leemos en el público que dicen, no, la madre tierra se contamina y bla, bla, bla. Ojo, ojo a lo que voy a decir en este momento. La Unión Europea ha hecho ingentes investigaciones respecto a la influencia de los químicos que se desprenden de la descomposición de plástico, como el BPA, etcétera, etcétera, en especies naturales, mamíferas, peces, aves, etcétera, y también por último en seres humanos. Y se menciona, por eso es que ustedes ven, después de que la Unión Europea prohibió los plásticos con BPA para contacto con criaturas, con infantes, con niños en Europa, desde hace un par de años, ustedes saben que cuando compran un producto, se dice en la base o en alguna parte, sobre todo de plástico para criaturas, que dice no contiene BPAs, ¿no es cierto? ¿Por qué existió ese tema de los BPAs? Porque pero más que demostrado que el plástico o los que producen esto del bifenol y todo lo demás provocan cambios de comportamiento y hormonales en los seres humanos. Entonces, cuando tú tienes una influencia muy grande de bisfenol, por ejemplo, alrededor de ti, consumes mucho de esto, incluso, y perdón que lo vaya a decir para aquellos que sean progre o woke o lo que sea, puede provocar disfunción eréctil y también trastornos de personalidad como la homosexualidad. Perdón que lo diga, pero está más que comprobado y ese incremento de la incidencia en infantes que no saben si son niños, niñas, niñas o lo que sea en el siglo XXI, tiene que ver mucho también con la gran influencia que tienen o el uso, el abuso que los padres le dan del uso de plásticos, incluso que se calientan en microondas. Es una devastación, es una contaminación, hipercontaminación autoinducida de los seres humanos por la publicidad, ¿no? El plástico es práctico, el plástico es fácil, el plástico lo embodegas, lo guardas, lo sacas de la refrigeradora, lo calientas y tienes la comida lista en momentos, pero no tienes idea el daño que te estás provocando en tu salud. Y después la mayoría de personas dicen, ¿por qué tengo gastritis? ¿Por qué me duele el estómago todo el tiempo? ¿Y por qué termino? ¿O por qué mi criatura, por qué mi infante, mi recién nacida, recién nacido tiene una enfermedad congénita o algo por el estilo? Cosas que no se daban antes y que hoy día pasan en el siglo XXI. Entonces, todo eso está muy detallado por un estudio que surgió más o menos en el 2015 por la Unión Europea. En conjunto también se activó esa investigación con el tema de los focos ahorradores, estos que la OSRAM distribuyó en toda Europa y que después dejó descerebrados a un montón de niños porque habían tenido mercurio y otro tipo de químicos. Y los europeos decidieron, los europillos, como usted bien lo menciona, profe, decidieron actuar porque ya era muy grande el número de infantes que habían sufrido estas contaminaciones químicas. Entonces, en Europa ya no se utilizan mucho de estos productos. Por ejemplo, con ese ejemplo, yo en el caso familiar mío, mi hija jamás utilizó no sé si le dicen mamilas le dicen en México, Mamila, sí. nunca usamos de plástico jamás, y mi hija jamás ha tenido un problema estomacal, excepto porque le dé alguna porquería, como dicen las abuelas de dulces, en mi caso particular, pero más allá de eso no. Y mientras tienes un montón de niños y criaturas que tienen demasiadas complicaciones estomacales, etcétera, etcétera. Entonces, el plástico en sí es el gran engaño del siglo XXI y es una gran publicidad porque provocó que la Coca-Cola, Nestlé y muchas marcas lograran vender millones de agua que puedes sacar de la llave, del grifo, del caño, como le puedas llamar en tu país, que ellos la embotellan y te la venden por un 200-300% de ganancia. Entonces, ese que estamos viendo, ese es el efecto, ¿no? Y también el tema de la ropa barata, ¿no? De las marcas multinacionales, H&M, Zara, etcétera, etcétera, que meten mucho plástico en la ropa para hacerla más barata y que terminan luego en un desierto. Y ojo que esa tela ni se puede quemar como el algodón, ni se puede reciclar porque son fibras que una vez usadas y rotas no se pueden volver a refabricar. Es imposible hacerlas. Y hacer tela con PET, con lo que estamos viendo en fotografía, las botellas de bebidas, es imposible. Es que el reciclaje es la gran mentira, el gran engaño. Y a nuestros niños en la escuela, desde el primer grado, les están enseñando a conseguir tapas de botellas, botellas por todo lado, hacer artesanías con las botellas, porque eso es lo que quiere la Coca-Cola, eso es lo que quiere Nestlé, Unilever y las grandes mega empresas productoras de plástico y consumidores de plástico en el planeta. Entonces, todo esto es un gran engaño, profe, y por eso es que quizás tenemos 2000 en audiencia y todo eso, porque nos han hecho pensar que ya la solución está dada, que la solución es el reciclaje, nos dijeron en los 80, 90 eso, y eso es falso, eso es mentira, y ahí estamos engañados, ¿no?
como en otras miles de cosas más también estamos engañados. Pues mira, desafortunadamente, yo lo decía hace un momento, esto que sí nos está tocando, con esto sí lidiamos, nada más hay que salir de nuestra casa a nuestro trabajo para darnos cuenta de lo contaminadas que están nuestras calles. Ya cada vez menos protocolos exigen que los basureros públicos estén alejados de las grandes urbes. Es cuestión de que salgas de tus ciudades en América Latina y a los 5 o 6 kilómetros empiezan a ver las zonas pestilentes justamente por los basureros que se ven. A eso súmale todos los negocios aledaños que existen, como justamente la trata de personas, la evasión de impuestos y enfermedades que se pueden desprender de esto. Fíjate, quiero compartir contigo, Hugo, y con la audiencia que nos está viendo, que Estados Unidos, por más que dice que el Acuerdo de París, que la reducción para fastidiar a China y a la India, eh, que el COP27, sí, tenemos que virar hacia los autos eléctricos, puras patrañas para seguir haciendo del ecologismo o del ambientalismo negocios, pero Estados Unidos no es miembro del Convenio de Basilea. O sea, y esto significa que este país debiera sujetarse a estos acuerdos para tener prácticas consistentes y de pronto pues no lo hace y cómo lo puedes obligar a que lo haga, ¿no? El uso contaminante de mascarillas, de guantes, desechos médicos, empaques de comida han producido un colapso en numerosos países. El Reino Unido, por ejemplo, en el Reino Unido el 46% de las instalaciones de reciclaje han disminuido o suspendieron sus servicios en el marco de la pandemia. También tras la pandemia, la Organización Mundial de la Salud llamó urgentemente a mejorar los sistemas de gestión de los residuos plásticos. Se calcula que hay unas 87,000 toneladas de equipos de protección personal que habían sido adquiridos entre marzo del 20 y noviembre del 2021, que acabaron finalmente convertidos en residuos una vez que se utilizaron, porque también hay que decirlo, muchas de estas cosas son de consumo de una sola vez. O sea, imagínate la contaminación que se llevó a cabo ahora con las mascarillas en la época del COVID. ¿No? Una cosa tremenda. Y dice el estudio que la producción de plástico reciclado ha crecido considerablemente en las 2 décadas anteriores y que entre 2000 y 2020 el aumento fue de 327%, pero que todavía se trataba de un mercado muy pequeño que solo constituía el 6% en la materia prima para nuevos productos plásticos y que finalmente se espera que para 2025 Naciones Unidas presente una reglamentación internacional que aborde la producción de plásticos, señalando asuntos como su reducción, tipos de plástico que se pueden fabricar o la prohibición de aditivos tóxicos. La mala noticia que si no es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas no necesariamente tienen vinculancia o son obligatorias. No Son son vinculantes. recomendaciones simplemente. Se prolongó la COP27 en Egipto porque no llegaron a un acuerdo, supuestamente entre las posiciones de los países del tercer mundo, subdesarrollados y gran contaminantes con los países del primer mundo que sí entienden supuestamente lo que se debe hacer con respecto al cambio climático. Y yo estaba analizando este tema en el día de hoy porque yo nunca he creído ni en la COP ni en ninguna de estas organizaciones que son un engaño y un paliativo o un placebo, pero yo creo que nosotros en América sí deberíamos implementar una corte penal para hacer vinculante este tema de la contaminación de las grandes compañías transnacionales, incluyendo también a estas refinadoras de petróleo. Que aquí viene el problema, ¿no? China y Estados Unidos tienen las megafábricas de refinamiento de petróleo más grandes del planeta, más contaminantes, pero que producen la mayoría de estos plásticos. Ellos con sus grandes inversiones van a decir, ¿y qué hago yo con mi planta? Si quise destruir Venezuela para poder tener el petróleo pesado que ellos tienen para producir plástico, si estoy acabando prácticamente, quise acabar con Rusia para tener el petróleo pesado de ellos, porque el plástico para mí es un gran negocio, es el negocio del siglo XX y XXI, entonces tenemos que trabajar
fuera del círculo de influencia de estas grandes potencias, ¿no? Incluso ahí también debo decir el tema de China, porque es el negocio de ellos también. Ellos producen gran parte del plástico que se produce en el planeta. Y en el caso de nuestros países, hablando específicamente de la contaminación, el listado de las empresas norteamericanas, estadounidenses y de Europa que han provocado contaminación y destrucción ambiental y daño en la vida de miles de personas, asesinato prácticamente, ha sido impune, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayoría de nuestros países se someten a las cortes de Estados Unidos. El otro día me acuerdo cuando estábamos hablando de, perdón que lo mencione y junte temas, cuando yo me moría de iras porque el canciller de México prefería demandar a Estados Unidos en cortes de Estados Unidos por el tema de las armas. Y yo digo, ¿en qué parte de la historia de América alguna vez alguna corte norteamericana ha fallado contra los propios nacionales, contra los intereses de grandes compañías norteamericanas? Si ni siquiera pueden cambiar un artículo de la Constitución estadounidense para evitar las armas internas en Estados Unidos. Yo no entiendo al canciller de México en eso y hasta ahora muero de iras. Y Nada más vendiendo humo porque quiere ser presidente, mi querido Hugo. Y como aquí sí hay muchos feligreses que le creen, pues por eso es un show para consumo interno. No lo había pensado así. Pensaba que es muy inocente y que no entiende las consecuencias, no es estratégico quizás. Pero en el caso de los más de 2.000 muertos por contaminación de residuos de explotación petrolera de la Chevron, por esta campaña que hizo Correa de la mano sucia de Chevron en el oriente de Ecuador, y que se le condenó a 900 mil millones de dólares a la Chevron para que le pague de resarcimiento a las comunidades que fueron afectadas con el agua, la contaminación y todo lo demás. Hasta el día de hoy, Chevron se lava las manos. Y lo peor de todo es que creyeron los abogados internacionales en irse a cortes de Nueva York, donde supuestamente es la ciudad progresista de Estados Unidos, donde la cultura woke surgió y se produjo y donde los demócratas siempre ganan las elecciones. Nueva York, la que es, tiene ¿cómo se llama? Las marchas más multitudinarias por el calentamiento global, pro derechos de los homosexuales, etcétera. Todo lo que uno quiera sale de Nueva York. Y allí, en una corte de Nueva York, más bien le hicieron, le obligaron al gobierno de Ecuador y a esas comunidades campesinas a resarcir, a pagarle a la Chevron. Entonces, no podemos seguir con esta estrategia de querer convencerle a los culpables de dejar de hacer el delito. Lo que debemos crear es cortes en nuestros territorios, que sean vinculantes en nuestros territorios, para exigirle a aquellos países y a aquellas compañías internacionales, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, y todas aquellas que hacen incluso publicidad engañosa mostrando sus productos como parte de la cultura familiar de nuestros pueblos, porque nos afectan con el tema familiar porque saben que los latinoamericanos somos muy familiares y ahí es donde venden el tema de las bebidas, ahí es donde venden el efecto de nuestros hijos, de nuestros parientes, nuestros padres, hermanos, que los amamos y por eso les compramos esos productos, que todos son plástico, mayormente nos venden plástico. Ojo, público, de una botella de Coca-Cola, el 65% de la ganancia de Coca-Cola no es la bebida, es la botella que te están vendiendo. ¿Ok? Entonces, lo que más cuesta de la botella de agua o de bebida, refresco, lo que sea que estás comprando, lo que más cuesta y lo que más ganancia le da a la compañía, también de las cremas humectantes, de los desodorantes, de todo lo que sea plástico, la mayoría de ese producto es mayormente la ganancia en plástico, ¿no? Y también el costo más alto por la serigrafía y la publicidad que contiene el envase. Yo sé de eso porque trabajo en eso, he trabajado en eso por años. Claro que la política me ha dado más dinero, por eso es que me he metido en ello, pero es muy terrible el tema del engaño, es muy, Presumido. muy terrible.